El fútbol es un muy lindo gol, bien pateado, potencia indicada, altura indicada, lugar indicado y un golazo a la altura de lo que viene siendo el Panamericano que viene jugando Pérez en esa mitad de cancha. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Juegos Panamericanos 2023 y como no nos encontramos con las semifinales, en este caso con el primer partido que fue entre Chile y también por el otro lado tenemos a Estados Unidos. CONCACAF enfrentando a lo que es Conmebol y en este caso el duelo fue para Conmebol y para mí, para la candidata a llevarse la medalla de oro. Lo hemos anticipado ya en la primera fecha, una selección que es anfitriona, que cuenta con el apoyo de su gente, que está jugando bien al fútbol a pesar de no tener esa identidad, como les digo, que le falta todavía. Es un técnico que para mí no es el indicado, pero de todas maneras la selección chilena va al frente, va en busca de los resultados y hasta el momento mereció ganar los 4 partidos que jugó. Este la transpiró bastante, hay que decirlo, la transpiró bastante contra Estados Unidos, una selección que le plantó cara. De todas maneras creo que Chile fue justa vencedora y se termina quedando con el partido por 1-0 por la mínima y se va de cabeza a lo que va a ser la final por la medalla de oro, que para mí sin ningún tipo de dudas es la selección candidata a quedarse con esa medalla de oro. Veremos si por el otro lado va a estar México o Brasil. Estaría lindo un clásico ahí, un partidito lindo entre Chile y México, que son partidos que por lo general se ponen lindos, pero también por otro lado ver a una selección brasileña enfrentando a Chile también sería otro gran desafío, ¿no? Y obviamente me van a decir, no, México no es el clásico de Chile, ya lo sé, pero siempre está lindo, está la pica de Chile-México. Además, Chile últimamente viene muy bien enfrentando a la selección mexicana, por lo tanto podría estar bastante bueno ese cruce. De todas maneras, quedará para después. Vamos a analizar en estos momentos el partido que tuvo hoy Chile contra Estados Unidos. Le voy a dar play al video y obviamente les dejo el canal de Mundo Futbolero, que es el canal que sube los resúmenes al instante de los Juegos Panamericanos y bueno, y de todos los partidos. Lo que sí voy a decir, otra de las cosas que vengo analizando y vengo también viendo, y por supuesto me gusta, otra vez la gente de Chile ahí al pie del cañón, al pie del cañón, siempre empujando, apoyando a la selección, en este caso con un día frío, bastante frío, muy frío diría yo, mucha gente abrigada, había mucho viento me parece, estuvo ahí empujando, estuvo ahí acompañando y ese es otro detalle que no quiero que pase por alto porque así como siempre resaltamos los buenos partidos de los equipos, analizamos los jugadores, también hay que ver a la gente que está afuera apoyando y empujando y se notó desde el día 1 el empuje y no sé si se ganó el cariño, pero podemos decirlo tranquilamente, el cariño que le tiene el público a esta selección chilena que está dejando todo dentro de la cancha y eso se nota. Nuevamente, bueno, estadio colmado, en este caso estadio Elías Figueroa Brander, para el que quiera saber, bueno, 21.000 personas de capacidad, poco, pero bueno, estuvo bastante colmado, así que puede ser que esté en unas 19.000, podríamos decir, 18.000 personas que fueron a ver hoy el partido, muy bien. Y bueno, ya estamos viendo las primeras jugadas de peligro de Chile. El primer tiempo me animaría a decir que fue bastante errático por ambos lados, estuvieron estudiando mucho, estuvieron viendo hasta qué punto y hasta qué lugar iba cada selección. Obviamente los primeros minutos son de análisis, a veces puede haber un gol temprano, puede haber un gol que te destrabe el partido, que te destrabe el análisis, pero después ya en el segundo tiempo se empezó a soltar mucho más, Chile se la notó más fluida, más sólida y creo que a partir de ese segundo tiempo, de ese comienzo del segundo tiempo empezó a ganar el partido, con estas jugadas por ejemplo, empezó a llegar con más profundidad, empezó a llegar también más asertivo, más efectivo y también de esa manera llega el gol en el minuto 59, ¿no? De la mano de Pérez. Ahí está, le está pidiendo que pateen al arco. Y es cierto, Chile probó muy poco al arco, ha pateado poco de afuera del área y es algo raro teniendo en cuenta los buenos pateadores que tiene en la mitad de la cancha, como es el caso de Canales, Pizarro, Pérez. Bueno, también tenés jugadores por las bandas que patean bien, que pueden enganchar y patear y no lo hicieron mucho, como es Aravena y Guerrero. Y bueno, y el otro Pizarro que juega de 9, ¿no? Pero como les estaba analizando, minuto 49, seguía atacando Chile, seguía en busca de ese gol que le dé la clasificación a la final y que le dé tranquilidad por sobre todas las cosas porque empezaban a pasar los minutos y se notaba, no digo nerviosismo, pero sí se notaba ansiedad en la gente, se notaba que querían el gol ya, lo necesitaban y obviamente también para generar tranquilidad desde dentro de la cancha le pagaron con el gol. Minuto 56, bueno, esta pelota que se iba solo, claramente que se iba solo Guerrero. Lo volvió loco toda la tarde al número 5 de Estados Unidos y a toda la banda izquierda de Estados Unidos las volvió loco y eso habla también del buen potencial que tiene Guerrero, ¿no?
un jugador también con mucho futuro. Hay mucha juventud en esta selección chilena y eso me gusta. Y en parte está bueno empezar a ver los jóvenes que pueden empezar a aportar desde su lado. Y miren el golazo que mete. O sea, yo sé que el Toto Berizzo no es santo de mi devoción y me imagino que más de uno tampoco lo debe querer. Pero le dijo, pateen al arco. Y miren lo que hace la primera pelota de patean al arco. En este caso de tiro libre. ¿Dónde la pone Pérez? ¿Dónde pone esa pelota Pérez? Tremendo. Un golazo porque va por arriba de la barrera. O sea, la pelota va al lugar indicado, a la altura indicada, la potencia indicada. Sale desde abajo de la barrera, o sea, el arquero no la puede ver la pelota. Entonces, cuando sale desde la barrera, digamos, el arquero no la ve. Entonces, ya una vez que la vio, ya pasó por arriba de la barrera y ya no llega a buscarla. Miren qué golazo, es un golazo. Y el que me diga que se lo come el arquero, por favor, nunca jugó al fútbol. Nunca jugó al fútbol, definitivamente nunca jugó al fútbol. Es un muy lindo gol, bien pateado, potencia indicada, altura indicada, lugar indicado. Y un golazo a la altura de lo que viene siendo el Panamericano que viene jugando Pérez en esa mitad de cancha. Yo sigo sosteniendo que para mí el tridente que tiene en la mitad de la cancha Chile es lo mejor hoy en día, porque pasa desapercibido, porque no meten los goles. Bueno, en este caso sí lo metió Pérez, ¿no? Pero no meten los goles quizás. Este gol es tremendo, era un gol cantadísimo. Pero bueno, no le podemos decir nada. Es Aravena, ¿no? Sí, no le podemos decir nada. Porque ha hecho una fase de grupo extraordinaria. Entonces, Aravena está perdonado, claramente. Pero como les estaba hablando, el tridente que hay en la mitad de la cancha pasa desapercibido porque quizás no mete goles o no asiste. Pero es el que le da equilibrio a la selección. Es el que mantiene la balanza de no quedar descompensado atrás y tampoco atacar con mucha gente. Y lo entendieron a la perfección estos chicos. Ojalá este Panamericano le dé fuerza al Toto Berizzo y pueda salir adelante. Yo lo sigo sosteniendo que no es un técnico para la selección chilena, pero en este caso me voy a sacar el sombrero porque está haciendo un buen Panamericano y no voy a escuchar a la gente que diga está jugando contra selecciones que no llevaron a sus grandes figuras, porque Chile tampoco fue con toda la figura. Chile fue con un equipo de juveniles, con un equipo de joyas, obvio, y también 2 o 3 experimentados, el caso de Cortés, el arquero, y Saldivia, por ejemplo, pero es un equipo de jóvenes. Entonces, así como las demás selecciones llevaron pocos jugadores de experiencia, Chile también llevó pocos jugadores. Entonces, ni para uno ni para el otro. Hay que decir que Chile está haciendo un buen Panamericano, que también se vio obviamente beneficiado al ser anfitriona y bueno, contar con el apoyo de la gente, eso empuja mucho a los chicos porque se salen a jugarse por el doble, porque les tocan esa fibra íntima que tienen los futbolistas cuando ven a la gente alrededor. Y se nota que está jugando cómodo dentro de la cancha también. Entonces el jugar de local te lleva a esas cosas. Pero bueno, se termina quedando con el partido por 1-0. Me parece que ha sido justo el triunfo de Chile. Gana por 1-0 por la mínima, pero gana bien. Y de esta manera se termina clasificando a lo que va a ser la final de los Juegos Panamericanos. Y veremos quién va a acompañar a la selección chilena. Me gustaría que ustedes dejen su predicción ahí abajo en los comentarios. Y cómo no, esta semana estaremos hablando de lo que va a ser ese partido por la medalla de oro, haciendo la previa y la predicción. Gracias, sudamericanos, por estar ahí detrás de la pantalla. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita y nos estaremos viendo en el siguiente video. Un abrazo a todos y ahora sí, chao, chao.